Ahí va. Bien. Se está grabando, perfecto. Ok. Bueno, compañeros de YouTube, antes que nada, los invito a que, si pueden, vuelvan a asistir a las clases. Em, ya que por ahí si todos terminamos pensando, justo le comentaba a Gaby, de que la clase siempre va a estar grabada, el problema es si no termina asistiendo nadie. Ahí ya no va a haber clase que grabar, ¿no? Pero nada, antes que empezar la clase quería invitarlos a eso. Si pueden, los espero, los esperamos. Pero bueno, si no pueden, tampoco pasa nada. Las clases las seguiremos grabando siempre y cuando haya alguien. Ese es el único problema. Si no asiste nadie, no voy a dar la clase, ¿sí? Al vacío, a la nada. Así que, aparte es un espacio dedicado para ustedes, eh, donde justamente les vemos por dónde están avanzando, qué actividades estuvieron haciendo, qué dificultades tuvieron, qué fue lo que estuvimos propusiendo, ¿no? Al inicio de cada clase, eh, más o menos. Y tratamos de partir de ahí e ir avanzando un poquito con los temas. ¿Sí? Igual de, como le comentaba a Gaby, ya que estoy, hago un mini resumen. eh, Nosotros tenemos del jueves 5 al jueves 12 era, ¿no? El periodo de inscripción a exámenes. Sí. Entonces, recuerden tener por favor entregado el TP1 y el TP2 antes del 27 de este mes para poder anotarse al examen del 5 al 12. ¿El examen cuándo va a ser? Recién puede ser a partir del jueves 19, ¿sí? Recién a partir de esa fecha. Todavía no sabemos en qué día exacto cae, pero es a partir del jueves 19 donde puede caer. Entonces, contando la clase de hoy, tendríamos 9 clases más, y yo sospecho que vamos a poder cubrir todos los temas en ese periodo, e incluso dudas de cualquier tipo. Así que nada, ahora sí, empezando con lo que íbamos a decir hoy. Lo que yo había dejado para meditar o pensar era esto de acá, ¿sí? Un ejemplo de una inecuación donde eso se nos transforma en una pregunta, ¿no? Ese primer renglón que dice x elevado a la 2 tiene que ser más chico que menos uno. Y abajo puse un pequeño recordatorio de qué significaba x elevado a la 2. Y era multiplicar x por sí mismo. No era lo mismo que x por 2, ¿sí? Entonces, la pregunta sería si conocen algún número o números que cumplan que multiplicado por sí mismo les dé menor que menos uno. ¿Y qué haría uno? Empezaría a probar, ¿no? Probemos con algún número, Gaby, si te parece. Elegite algún número. Cualquiera. Por lógica le iba a decir uno, pero después El no, uno. porque dijo dos veces por sí mismo. Bueno, uno por uno. ¿Cuánto nos da esto? Nos da uno. Bueno, pero uno por uno resultó más chico. Aunque dijo menor. ¿Más chico que menos uno? O sea, ¿dónde está el uno y dónde está el menos uno? Si acá tenemos el cero y acá está el uno, acá está el menos uno. Decir que menos uno es más grande que alguien significa que menos uno está más a la derecha que ese alguien, pero acá está más a la izquierda que el uno, ¿no? El más grande acá es uno, no menos uno. Entonces, este no, ¿no? Sería al revés, uno es más grande que menos uno. Bueno, probemos con otro. Pero es una buena idea, pero empezar con justo el uno. ¿Con cuál otro querrías probar? Que si multiplicamos dos veces menos dos, haga dos positivos. Ah, menos 2 dijiste, ¿no? Si hacemos esto, recuperando la regla de los signos,
¿Qué pasaba con dos negativos? Se nos hacía un positivo. Y 2 por 2 me da 4. Bueno, pero 4 ¿es más chico que menos uno? Estamos en la misma situación, ¿no? El 4 estará por, imagínate, 2, 3, 4, por allá. El 4 estará acá. Bueno, el 4 es más grande que el menos uno. Y acá me están diciendo al revés, ¿no? Acá me están diciendo que el menos uno sería más grande que el 4. Multiplico 2 positivos por 2 negativos. Pero ¿podemos hacer eso? No Porque sé. fíjate, ¿qué nos decían acá? Esa es la pregunta. No sé si podemos, pero miramos de nuevo el enunciado y ahí vemos si se puede o no se puede. Acá lo que nos dicen es que tenemos que agarrar un número y multiplicarlo por sí mismo. Vos lo que me estás diciendo ahí sería hacer 2 por menos 2. Y acá ya tenemos dos números distintos. Tenemos al 2 y al menos 2. La condición que nos dan acá es que tiene que ser el número multiplicado por sí mismo. Y acá estos no son el mismo. Uno es menos 2 y el otro es 2. Y creo que ahora ya con esto sospechamos qué es lo que está pasando. Es lo que explicó en la clase anterior. Y claro, en la clase anterior habíamos visto que hay inecuaciones que no tienen solución. Esta no tiene solución, pero ¿por qué? Y estamos viendo que si agarramos al número uno multiplicado consigo mismo, nos dio uno, pero uno es más grande que menos uno y no al revés. Entonces el uno no funciona. El menos 2 tampoco funcionó, ¿no? Porque 4 es más grande que menos uno, pero acá supuestamente queríamos que nos quede más chico. Bueno, si ponemos por ejemplo el 2, esto nos da 4 también, pero 4 es más grande que menos uno, no es más chico que menos uno. O sea, probemos con números positivos, con números negativos, con lo que querramos. El resultado, ahí se nos une Nora. El resultado, ¿qué tal, Nora? Estamos repasando, revisando un ejercicio que había dejado para pensar. Y la pregunta que estábamos haciendo era esta de acá. ¿Sí? Y justo con Gaby habíamos propuesto varios ejemplos para saber si esto ocurría en algún caso. Y ahí los tenemos escritos a la derecha. Y ahora estábamos analizando el caso del número 2, por ejemplo. Si nosotros hacemos, la pregunta nos decía si conocíamos algún número o números que cumplan que multiplicado por sí mismo nos dé menor que menos uno, el resultado. Bueno, 2 por 2 nos da 4, como decía. Y este 4 es más grande que menos uno, no al revés. Entonces este tampoco. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Nosotros introducimos un número positivo, un número negativo, el que querramos. En principio, ¿cómo va a resultar siempre? Fíjense, acá teníamos un 1, acá teníamos un 4 y acá teníamos un 4 de nuevo. Nos están terminando todos positivos, ¿no? ¿Puede algún número positivo ser más chico que un número negativo? Particularmente el menos uno. Todos los números positivos están a partir de acá, ¿no? ¿Puede alguno de esos ser más chico o estar a la izquierda del menos uno? Es imposible. ¿Lo ven eso? Si yo pongo cualquier número o elijo cualquier número de los positivos, no, nunca va a ocurrir que sea más chico que el menos uno. Multiplicar un número por sí mismo, si, justamente, fíjense, si es negativo el número,
me lo convierte en positivo. ¿Sí? Si es positivo, bueno, se queda positivo el resultado. Pero nunca nos va a resultar entonces más chico que -1. Entonces esto de acá decimos que no tiene solución. ¿Sí? Esto era un ejemplo de una inecuación. Una inecuación que no tiene solución. ¿Sí? Y lo que también decíamos formalmente es que el conjunto solución es vacío. ¿Sí? No hay nada que cumpla eso. La otra forma que teníamos de hablar de ese conjunto del vacío es o las llaves sin nada dentro. ¿Sí? Ahí. Eh, o también teníamos una forma más de hablar de ese conjunto o representarlo, era un cero tachado. ¿Sí? Si se cruzan con conjunto vacío o esto, sepan que hablan de eso, una bolsa que no tiene nada adentro. Entonces, curioso. Y si planteábamos la ecuación x cuadrado igual a -1, ¿tiene solución esta? Y por lo que no tiene solución. Entonces, Y por lo que estuvimos charlando, habíamos dicho que acá siempre nos iba a dar algo positivo. Y acá lo que estaríamos pidiendo es que ahora sea exactamente igual a un número negativo. Entonces, tampoco va a poder ser, ¿no? Cualquier número, si ustedes lo multiplican por sí mismo, en el caso de que el número sea negativo, se nos va a transformar en positivo. Y si elegimos un número positivo, multiplicado por sí mismo, el resultado también nos va a dar positivo. Entonces, siempre del lado izquierdo acá obtendríamos algo positivo y nunca va a poder ser que nos resulte negativo. Entonces, hay un conjunto de números donde esta ecuación tiene solución, pero ese conjunto de números nosotros no lo vamos a hablar o indagar en Adultos 2000, pero sepan que hay un conjunto de números donde esa ecuación tiene una solución, ¿sí? Y de hecho, quizás muchas de las que vimos antes, que dijimos que no tenían, quizás sí o quizás no. No recuerdo bien todos los ejemplos que propusimos, pero eh, particularmente esta de acá, en los números reales, que son los que a nosotros nos van a interesar estudiar, no tiene solución. ¿Sí? Sepan eso, que hay otro conjunto de números más raros, ¿sí? Donde quizás tenga, y de hecho sí tiene, pero en el conjunto de números que nosotros estudiamos, eso no tiene solución. ¿Sí? Bueno, y ya que estoy, aprovecho para preguntarle a Nora, eh, ya que le pregunté a Gaby en su momento antes de empezar la clase, eh, ¿por dónde va Nora? Si estuvo haciendo algo por su cuenta, si va por la parte de ecuación e inecuación, o si está en la parte por ahí de racionales, si tiene algún ejercicio que quiere que veamos, o si le parece bien que continuemos desde acá donde estamos. Sé que Nora escribía en el chat, así que démosle un momentito.
Y mientras voy a ir mirando una cosa en la página. Así lo traigo acá. Sí, sí, continuamos de donde estamos. Bueno, entonces, igual, por favor, si quieren que sigamos dándole a ecuaciones, me avisan. De hecho, podríamos hacer uno más si quieren de ecuaciones. Sí, por mí no hay problema. Dale. Bueno, vale la pena hacer una pequeña mención de una de las preguntas del trabajo práctico, que no son muy interesantes estas preguntas, pero está bueno al menos hacerse este tipo de pregunta una vez y después nunca más. Eh, de expresar en lenguaje coloquial o simbólico, una cosa o la otra, ¿sí? No es un ejercicio honestamente nutritivo, pero eh, está puesto en el TP, así que vamos a atacarlo al menos una vez. Y la pregunta que se nos hace acá, esto es del trabajo práctico 2, nos dice, ¿cuál de las siguientes expresiones en el lenguaje coloquial se corresponde con la siguiente expresión en lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es el que nosotros usamos, bueno, valga la redundancia, con símbolos, y el coloquial es el hablado, ¿sí? Y fíjense, la expresión que tenemos es 5 por x menos 24. Coloquialmente uno pensaría que lo dice así, ¿no? 5 por x menos 24. Y yo se los tomo como perfecto. Pero hay una forma más elegante, si quieren, de decirlo. ¿Y cuál les parece que es de ahí, de esas opciones? Y para mí la C. Para Gaby dice la C. Vos no era coincidiría, quizás, ¿no? ¿O te parece que sería otra? Hay que hacer énfasis en las comas, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? Porque fíjense, hay una oración, por ejemplo, la B, que tiene dos puntos, ¿sí? Ahora, de hecho, si quieren, escribimos qué es cada cosa. Hagamos eso. Ah, bueno, Nora también dice para ella la C también. Los dos coinciden en que sería esta, ¿no? Porque nos dicen el quíntuple de un número, coma, o sea que frenamos. El quíntuple de un número, bueno, ¿qué significa el quíntuple? Multiplicar por 5, ¿no? Y después lo único raro es que aparece disminuido. Bueno, disminuido, si ven un menos acá y aparece en todos lados disminuido, asocian ustedes probablemente de que se trate de una resta y tal cual. Decir disminuido habla de restar. Decir aumentado significa sumar, ¿sí? Entonces, disminuido en 24, o sea, a esta cosa la queremos disminuir en 24. El primero, 24, están partiendo de acá, fíjense, coma, agarran el 24 y ahora se lo disminuye en el quíntuple de un número. Se lo disminuye en algo. ¿En quién? El quíntuple de un número. ¿Sí? Este de acá, el B, nos dice el quíntuple de dos puntos. O sea que podrían pensar que es el quíntuple de toda esta cosa. Entonces el quíntuple de todo eso.
Ahora vemos qué es esa cosa. Un número disminuido en 24. Ah, un número disminuido en 24. Fíjense que al número, un número, lo estábamos reemplazando siempre con la x. Y el último nos dice el quíntuple de 24 disminuido en 5. La coma está acá. El quíntuple de 24. Disminuido en 5. Este ni siquiera involucra un número, una incógnita, ¿no? Es una cuenta que podemos hacer. Bueno, claramente sí es la C. Y bueno, este tipo de ejercicio está en el TP, entonces bueno, vale la pena mencionarlo al menos una vez. Pero no tienen ninguna utilidad más allá de ampliar el vocabulario. Sí. No sirve porque no sabía tampoco que se iba a expresar así en el trabajo. Bueno, vino bien entonces al menos mencionarlo una vez. Después tienen más de lo mismo. Si hay otros. A ver, una, una pregunta más, la anterior a esta, la quinta, que también habla de un poco de eso, de transformar de un lenguaje al otro. Son solo dos preguntas. Eh, ah, el que sí me gustaría que chusmemos juntos es el de la pregunta 4. Y perdón si de mi micrófono se escucha un ruido raro, afuera hay un camión. Sí, se escucha un camión de fondo. Bueno, espero que no moleste mucho. Pero estoy muy cerca yo de la ventana que da a la calle, entonces se escucha. Siempre pasa un camión por acá a esta hora. Pero bueno, no hay mucho que pueda hacer respecto a eso. Ahora se va, como si me hubiesen escuchado. Bien, vamos a analizar estos procedimientos y me gustaría eh, ver cuál de ellos sería el correcto para corroborar que x igual a 0 sea solución de la ecuación que tenemos ahí abajo, ¿sí? No sé si se llega a apreciar si está muy chiquito, por las dudas lo hago más grande total. Ahí. La ecuación que tenemos es esta de acá. Y tenemos que analizar procedimientos, fíjense. Ahora nuestros ítems A, B, C y D son procedimientos, ¿sí? Y nosotros tendríamos que elegir cuál de ellos usaríamos nosotros para decidir o corroborar que x igual a 0 es solución de la ecuación. ¿Qué significaba que sea solución? Hay que partir de ahí, ¿no? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa que sea solución? Que la incógnita sea la solución, ¿no? Que es donde aparece la incógnita, tiene que ver con donde aparece la incógnita. Si nosotros usamos ese valor que nos dan, que sea igual a 0, que si lo agarramos y lo introducimos acá, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, luego de hacer toda la cuenta, obtendríamos menos 24, supuestamente. Eso es clave, ¿sí? Recuerden, no. Para verificar, lo vamos a escribir. Para verificar si un número es solución de la ecuación, coma, alcanza con reemplazar ese número en el lugar de la x en la ecuación para ver si se verifica la igualdad. ¿Sí?
Si obtenemos un número distinto de menos 24, luego de hacer la cuenta, sabríamos entonces que no era solución, ese número que nos daban. ¿Acá ocurre eso? ¿Qué están haciendo en principio acá, en el primer paso? En el primer, en el primer ítem, en el ítem A, ¿qué estarían haciendo acá? Fíjense, no están haciendo esto de agarrar ese valor e ingresarlo acá, ¿no? Fíjense, la X aparece en todos lados. Entonces, ¿qué están haciendo en este primer procedimiento? Agarran un 8 que resta y lo pasaron del otro lado ¿cómo? Sumando. ¿Y después qué hacen? Bueno, hacen la suma de estos dos y les queda menos 16, ¿no? Deben 24, pagan 8, siguen debiendo 16. ¿Y después qué pasa? Hay un 3 por x. Recuerden que 3x es lo mismo que 3 por x. Estamos diciendo 3 veces la incógnita, si aparece un 3 delante. Y lo que ocurre es que después agarran el 3 que multiplica, ¿y cómo lo pasan al otro lado? Multiplicando. Cuando lo querían pasar al otro lado no era con la operación inversa. Supuestamente se pasaba dividiendo, ¿no? Claro, supuestamente dividiendo. Entonces, ahí hay algo raro. Este procedimiento falla acá, ¿sí? Y este procedimiento, en realidad, lo que está haciendo es resolver, o intenta resolver, el que hizo este procedimiento intentó resolver la ecuación directamente. No intentó verificar que x igual a 0 sea solución, ¿sí? Lo que estaba tratando de hacer la persona aquí era eso, tratar de resolver la ecuación, ¿sí? Y está bueno reconocer dónde falla, ¿no? Y qué tipo de procedimiento es. ¿Y el de acá? Tenemos, y bueno, perdón, más allá de eso, nosotros teníamos 3 por x menos 8. O sea que de entrada, acá ya era distinto lo que nos planteaban, ¿sí? O sea, si quieren, de hecho falla desde el principio, porque lo que nos pedían a nosotros era 3 por x menos 8, en paréntesis, igual a menos 24. O sea, nos decían el triple de alguien, ¿sí? Alguien que se obtiene luego de hacer una pequeña cuenta, tiene que dar menos 24. Entonces, en realidad, lo que primero habría que haber hecho era pasar el 3 que multiplicaba dividiendo, ¿sí? Como lo vemos acá en el B, ¿no? Fíjense, acá sí está escrita la ecuación igual a como la teníamos nosotros. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa. El 3 que multiplica lo pasan dividiendo. ¿Y después qué pasa? El menos 24 dividido el 3 nos da menos 8, ¿no? Tenemos la regla de los signos que nos dice que negativo dividido positivo nos queda negativo. Y si hacemos 3 por 8 nos da 24. O sea, tal cual. 24 dividido 3 nos da 8. Y después, la pregunta se nos transforma en lo siguiente. A algún número, si yo le resto 8, obtengo de resultado que debo 8. Ese número tendrá que ser 0, ¿no? Si yo pongo acá cualquier otro número distinto de 0 y le resto 8, ya me va a dar algo distinto de deber 8, ¿no? Si yo pusiese un 1, 1 menos 8 me da menos 7. Ya es distinto. Si yo pongo menos 1, menos 8, me dan menos 9. Menos 9 ya es distinto también de menos 8. La otra forma de pensarlo es, el 8 que resta, lo paso al otro lado como sumando. Hago x igual a menos 8 más 8. Y esto sí nos da 0.
Bueno, acá si bien no fue verificar, ¿sí? Si ese valor x igual a cero era el que eh, hacía que se cumpla la igualdad, esta es la forma correcta de resolver la ecuación, ¿no? No hubo ningún paso ilegal acá. O sea, por ahora sospechamos que es este de acá. ¿Sí? Bueno, continuemos viendo a ver qué onda. Sospechamos, ¿no? Uno debería resolverlo el paréntesis primero. Claro, cuando estamos tratando de verificar la igualdad, cuando está tratando de verificar la igualdad, haría justamente, si uno ingresa el cero aquí adentro, al resolver la cuenta, la operación, todas las operaciones que hay que hacer, empieza siempre mirando el paréntesis, como bien Gaby dice. Pero acá está la resolución de la ecuación, ¿sí? Esta es la forma en la que uno resolvería la ecuación. Lo que no estamos seguros todavía si es eso lo que se nos pide o no. O sea, por ahora sospechamos que es este, porque entre la primera opción y esta, la primera fallaba desde el inicio, ¿no? Si quieren. Porque ya planteaban otra cosa distinta desde el renglón número uno. Entonces, sospechamos que es este, pero ¿por qué? Por ahora, ¿no? Porque es la forma de resolver la ecuación. Pero el enunciado nos pedía a nosotros verificar, ¿sí? Verificar y resolver son dos cosas distintas. Entonces, este de acá, fíjense, ¿qué hicieron acá? Aparece un cero en varios lugares. Justo donde estaba, recuerdan que había un x menos 8. Lo tenemos acá arriba si lo quieren recuperar. Esta era la ecuación original que teníamos. ¿Y qué cambió? Bueno, de entrada no aparece un 3 multiplicando. Y me aparece un 3 sumando del otro lado. Pusieron el cero donde tenían que poner el cero. Pero, ¿qué pasó con el 3 acá? ¿Qué pasó? Lo pasaron Ah, sumando, ¿no? sí. En vez de dividiendo. Entonces anotamos eso. Acá ya hay algo raro. Ese 3 que multiplicaba lo pasaron sumando. Había que pasarlo dividiendo. ¿Sí? Entonces este no puede ser, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Gaby? Y para mí es la correcta. Claro, y podría ser esta, vamos a chusmear. Esta sabemos que no, esta sabemos que no. Esta la tenemos ahí en pinzas. Vamos a ver la última. Acá tenemos, si quieren, ahí arriba resaltada era la ecuación original. ¿Y qué tenemos acá? Donde aparecía una letra X, ingresaron, como habíamos dicho, el cero. Ingresaron el cero en el lugar de la incógnita. Y ahora empezaron a resolver como Gaby proponía, ¿no? Primero prestaban atención a lo que había dentro del paréntesis. Y si no tenemos nada y nos debitan $8 en la cuenta bancaria, y vamos a tener una deuda, ¿no? De $8. Vamos a deber 8. 0 menos 8 nos da menos 8. Y ahora sí, ¿no? Ya puedo hacer la multiplicación entre el número 3, que es positivo, y el número menos 8, que es negativo. Cuando tenían signo distinto, los números multiplicando, el resultado nos quedaba negativo. Y, oh casualidad, 3 por 8 nos da 24, más por menos nos queda un menos. Y fíjense que del lado derecho de la igualdad, lo que se preguntaban era esto, ¿no? ¿Será igual esto con esto? ¿Será igual esto con esto?
¿Será igual esto con esto? Y la respuesta es sí. Uno intentaría verificar así, ¿no? Ingresa el valor que está adoptando la X y empieza a escribir los renglones, todo a modo de pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿serán iguales estas cosas? Si resulta que sí, entonces lo que ocurre es que ese valor que ingresamos era solución. ¿Sí? Son iguales. Entonces, x igual 0 era solución. Esta es la forma de verificar, ¿sí? Esta es la forma de verificar. Entonces ahora ya sabemos que era esta de acá, ¿no? Era esta. La que teníamos en pinzas es la forma de resolver la ecuación, ¿sí? No de verificar. Es sutil si quieren la diferencia, ¿sí? Pero sepan que este procedimiento es correcto, no es que es falso. El tema es que el enunciado acá nos pedía, bueno, ¿cuál de todas estas cosas verifica? Eh, los ejercicios del examen no van a tener algo así un poco rebuscado si quieren, pero esta pregunta del TP está buena para que noten la diferencia, ¿sí? Y sirve igual porque si cambio la palabra, yo ya tengo que resolver el ejercicio, ¿no? Claro, si cambia la palabra hay que o plantearlo de una forma o de otra, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Pero viene bien por eso, ¿sí? Distinguir cuándo es que uno resuelve, cuándo es que uno verifica. Entonces, continuando, podríamos introducir funciones, si les parece. No sé si lo desean, pero Que hable ya... la, ¿Cómo? que hable la compañera lo que dice. Dale. No sé si le parece a Nora que... Bueno, dice sí, sí, de una. Entonces, podemos seguir con ecuaciones si así lo desean, pero ya tenemos más o menos el procedimiento, ¿sí? Ya sea para verificar, para resolver. La única cuestión que quedaría es que ustedes intenten hacer algunos ejercicios que los resuelvan y traigan las dudas, ¿sí? Podríamos seguir dándole y dándole y dándole, sí, pero yo les propongo dedicar lo que resta de la clase de hoy a introducir estos nuevos bichos, funciones, que van a ver que no es nada del otro mundo, ¿sí? Y de hecho, podríamos, podríamos empezar por la pregunta 7 del TP2, si quieren, como punto de partida, ¿sí? Se nos hace esta pregunta, ¿sí? Y dice lo siguiente. Josefina está controlando los movimientos de su caja de ahorros. Al comenzar el año, tiene depositado 100.000. Observa que durante el primer trimestre del año, sus ahorros aumentaron. Durante el segundo trimestre, sus ahorros decayeron por debajo del ahorro inicial. Y en el tercer trimestre, no pudo ahorrar, pero tampoco gastó su dinero. En el último trimestre del año, logró incrementar la cantidad de dinero de su cuenta. Indique cuál de los siguientes gráficos puede representar los movimientos en la caja de ahorros de Josefina a lo largo del año. Ahora indique la respuesta correcta. ¿Cuáles de los siguientes enunciados representan a la función graficada? No sé ni de qué función me hablan, no sé ni qué gráficos hay, ahora les muestro los gráficos. Lo traje acá por partes a este enunciado. Acá tendrían los gráficos. Y este de hecho está sacado de literalmente el libro que vos estás chusmeando acá. Esta imagen.
Si mal no recuerdo. Recuerdo algo así en el libro. Pero bueno, fíjense. Si quieren nos anotamos a un costadito qué fue lo que ocurrió trimestre a trimestre, porque nos va a costar horrores si no hacemos alguna anotación al costado de los gráficos. En el primer trimestre, el monto inicial que tenía depositado era 100.000, ¿no? Este era el monto inicial del cual ella partía. Después teníamos primer trimestre, segundo trimestre, eran trimestres, ¿no? Teníamos el primero, el segundo, el tercero y después, o sea, tenemos cuatro, ¿no? Justamente 3 por 4 nos da 12, la cantidad de meses que hay en el año. Y ahora notemos brevemente qué pasó en cada periodo. En el primer trimestre, sus ahorros aumentaron. Entonces me atrevo a decir flecha para arriba, ¿les parece? Durante el segundo, decayeron. Bueno, flecha para abajo. Pero dice por debajo del ahorro. O sea, por debajo de 100.000. Bueno, voy a poner, lo voy a anotar contexto eso. ¿Sí? Debajo de 1, 2, 3. Sí, ahí está. Voy a añadir debajo de 100.000. Y después en el tercero, no pudo ahorrar, pero tampoco gastó su dinero. Entonces, ¿cómo pondría la flecha? En una recta. O algo así, ¿no? Horizontal. Si crecía, la podemos representar así. Si decrecía, lo podemos representar así. Si se mantiene constante, lo podríamos representar así, si quieren. Como, no sé si Gaby, la recta que tenías en mente era algo así. Pero que se mantenga constante, nos dice, ¿no? Y justamente, no pudo ahorrar, pero tampoco gastó su dinero, ¿no? Es eso, se mantuvo constante. Y constante respecto a donde, y a donde sea que haya terminado en el segundo trimestre, ¿no? Y después, ¿qué dice? En el último trimestre del año logró incrementar la cantidad de dinero de su cuenta. O sea, lograr incrementarla del dinero de su cuenta habla de superar este número, ¿no? Entonces, acá va a volver a crecer y ahora va a estar por arriba de 100.000, ¿no? Bueno, ahora tenemos más o menos anotado esquemáticamente, si quieren, en cada trimestre qué fue lo que estuvo pasando y cuál fue el monto inicial. ¿Cuál de todos esos gráficos les parece a ustedes que se correspondería con qué? Bueno, con la situación. Ahí fíjense que sobre el eje horizontal, ¿sí? Sobre el eje horizontal, nos están representando el tiempo, ¿sí? Está en letra chiquita ahí, yo les digo, este es el tiempo. Horizontalmente lo que nos están representando es el avance del tiempo. Y en el eje vertical nos están hablando de sus ahorros en pesos, ¿sí? Esto es, lo voy a resumir con el símbolo de plata, ¿sí? Esa es la cantidad de plata que ella tiene en el banco a medida que avanzamos en el tiempo, ¿sí? Entonces, si estamos en el inicio del tiempo, ¿sí? En el inicio del año, ¿cuánta plata tenía ella depositada? 100.000. 100.000. Entonces, ¿tiene sentido, por ejemplo, lo que están mostrando en este gráfico? Para mí el gráfico es el número uno.
Gaby propone que sea el gráfico 1. ¿Será este de acá? ¿Qué opinás vos, Nora? ¿Opinás igual que Gaby? Será el... Bueno, para los dos sería el 1. ¿Y alguno me quiere decir en qué basaron esa elección? Y yo me guié por la caída de los ahorros este que superan los 100.000. Que ahí en el gráfico representa ¿Dónde supera los 100.000, Gaby? que ¿En qué tienen momento? la caída. Acá, ¿no? En No, el último, si quieren lo tendríamos dividido en segmentos, ¿no? Tendríamos 4 segmentos acá. Tendríamos primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre. Justito. Entonces, en el último, acá pasa lo que vos decís, ¿no? Que supera el monto inicial que ya tenía. ¿Y dónde estaba ubicado el monto inicial? Y la altura inicial o la plata inicial era más grande que cero, ¿no? No era nula. En este de acá nos están diciendo que sería nulo. ¿Sí? Empezamos desde el tiempo cero, de la plata cero ahí. O sea, es como que no ingresó nada, pero de repente durante el mes se le fue ingresando plata en su cuenta acá. Acá ella ya partía de un monto inicial y después pasaron cosas. ¿Sí? Entonces, la primera observación que hizo Gaby fue esa, ¿no? De decir que se superó el monto inicial. Y cualquier otro monto que hubo durante el año, ¿no? pues yo me guié por la caída del, Y la caída, sí, porque acá, en el segundo periodo. porque supera los 100.000. Claro, cae por debajo del monto inicial que tenía en el segundo, ¿no? Cae por debajo del monto inicial. ¿Y a qué altura llegó a estar acá abajo? Y está bastante más por debajo del monto inicial que tenía. ¿Sí? Porque ninguno de los otros tres gráficos representan eso. Una vez más, Gaby, ¿cómo? Que ninguno de los tres gráficos restantes representa lo que hizo el Claro, inicial. podríamos incluso mirar solo ese instante, ¿no? Acá, al final del segundo trimestre, ¿cayó por debajo del monto inicial? No. Acá, en el segundo trimestre, ¿cayó por debajo del monto inicial? Recuerden, el monto inicial estaría a esa altura en el segundo y acá estaría al final del segundo trimestre. En el gráfico 3, el monto inicial estaría a esta altura y al final del segundo trimestre tendría más. Este tampoco representa esa situación. Y acá, ¿qué pasa? El monto inicial está acá, pero al finalizar el segundo trimestre queda a la misma altura. Pero acá nos decían cae por debajo. ¿Sí? Entonces, el único que parece sí ajustarse es este, ¿no? Porque en el segundo trimestre cae por debajo del monto inicial. En el primer periodo, en el primer trimestre también creció. En el tercero se mantuvo constante. Fíjense, a medida que avanzaba el tiempo seguía en esa misma cantidad de dinero. Y en el último creció por arriba del monto inicial. ¿Sí? El monto inicial siendo este de acá. Ahí está. Ese sería el 100.000. ¿Sí? Bueno, fíjense que ustedes pudieron extraer un montón de información de solo mirar un gráfico. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros con funciones suele ser esto, intentar graficar funciones, pero todavía no sabemos ni lo que es una función. No sabemos ni lo que es una función. ¿Qué es una función? Bueno, las podemos pensar como mecanismos a las funciones, ¿sí? Y eso me invita a abrir una nueva pestaña.
Lo que era bueno de ese ejercicio de puntapié es que nos muestra la utilidad de observar gráficos. Y ahora vamos a ver de qué se trata. En principio, los puntos, las funciones son mecanismos que tienen entradas y salidas. ¿Sí? En el caso que vimos antes, podría haber un mecanismo que nos diga cuánta plata tenía. La persona se llamaba Julieta, ¿era? Josefina. ¿Cuánta plata tenía Josefina a un determinado tiempo? ¿Sí? O sea, ¿qué recibiría este mecanismo? Imagínense, yo voy a representarlo, si quieren, este mecanismo como una caja o una máquina, a la cual nosotros le estaríamos ingresando un tiempo que nosotros deseamos observar. Yo le ingreso un determinado tiempo, yo lo ingreso a mi caja, ¿y qué obtengo de salida? Voy a marcar con rojo la salida. Acá lo que voy a obtener es cuánta plata tenía Josefina. ¿Sí? O sea, el mecanismo lo que diría es, recibe un instante de tiempo y nos dice cuánta plata tenía Josefina. ¿Sí? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Podría ocurrir que a un instante determinado de tiempo esta máquina nos dé dos valores distintos al mismo tiempo de plata que tenía Josefina? ¿Podría yo ingresarle un instante de tiempo y que me diga tenía 100.000 y tenía también 10.000? ¿Por qué no me decís si ese fuese el caso, decime tiene 110.000, ¿no? ¿Por qué me decís tiene 100.000, pero al mismo tiempo me decís tiene 10.000? ¿Es o uno o el otro o me estás diciendo la suma de ambos? ¿Qué está pasando ahí? Hay algo raro, ¿no? ¿Podría decirme que tiene 100.000 y menos 10.000? La idea es que nos dice cuánta plata tiene Josefina en total, que ya está, que me da el número, ¿no? No que me dice todas las operaciones que hizo durante el mes, ¿no? Como el resumen bancario o lo que fuera. La idea de esta máquina es a un determinado tiempo me dice cuánta plata tenía ella en el banco. No, no me puede estar diciendo dos valores al mismo tiempo, es o uno o el otro, ¿no? Esa es la clave para entender cuándo un mecanismo es llamado función, ¿sí? Llamamos a un mecanismo, bueno, un mecanismo para que sea considerado función, debe ocurrir que cada entrada tenga una única salida. ¿Sí? No puede ocurrir eso de que nos dé dos cosas al mismo tiempo distintas de haber ingresado una entrada.
Otro ejemplo, si quieren, es con una máquina expendedora, ¿sí? Las que encuentran, no sé, en las estaciones, que le ingresan o le pasan tarjeta, le indican un producto. ¿Qué pasaría si la máquina les da, luego de que ustedes le dan la plata y le indican lo que quieren? ¿Qué pasa si la máquina expendedora les devuelve? Imagínense, yo pedí un chocolate, pero la máquina me da un chocolate y una gaseosa. Para mí, perfecto, yo me llevo las dos cosas. Pero está funcionando mal la máquina, ¿no? No tendría que hacer eso. Yo le pedí una cosa. Le ingresé una cosa específica, pero me devolvió dos distintas. Peor para el dueño de la máquina, mejor para mí, pero esa máquina está funcionando mal. Entonces paso el chisme y todos aprovechan de que la máquina anda mal y se llevan todo. Entonces, eh, no haría eso, pero no sé qué haría, de hecho, si pasa eso. ¿Qué haría cada uno, no? ¿Se lleva el producto gratuito? Buena pregunta. Ojalá. No La, sé, la moral, la ética, no sé si... resumiendo lo que es funciones, tiene que tener una única salida. Lo que representó gráficamente fue la escalada y la subida, sería la bajada y la subida, no el Mm, diferenciado. la bajada es las subidas. Ya vamos a hablar más en detalle de qué significan. eh, Tienen que ver con si notamos un o crecimiento, por ejemplo, de la plata que ella tenía o de un decrecimiento. ¿Sí? Hablamos cuando dice subida o bajada, hablamos después en términos más formales, si quieren, de crecimiento o decrecimiento. Pero por ahora no vamos a meternos con eso, ya lo continuaremos la vez que viene. Lo que me gustaría hoy es introducirles qué son las funciones y un poco de la escritura. Sí, que es con lo que ustedes se van a enfrentar en el trabajo práctico. Y de hecho, podríamos encarar la siguiente pregunta. Miren, vamos a ir formalizando todo esto a medida que avancemos. Pero la idea clave para que un mecanismo sea considerado función, acá está. ¿Sí? Que para cada entrada tenga una única salida. ¿Sí? A las entradas, nosotros, en este tiempo, fíjense, en el anterior era tiempo. ¿Sí? Entonces, la entrada, en este caso, la podríamos representar con la letra T, si quieren, un instante de tiempo, ¿no? Es una posibilidad. Otras letras comunes con las que se suele referir a la entrada es a la X, por ejemplo. ¿Sí? En realidad, ustedes podrían usar la letra que quieran, ¿sí? Siempre y cuando recuerden el contexto en el que están y que están hablando de una entrada y lo que sea. Sepan que pueden usar cualquier letra. Yo les digo, las más comunes que suelen aparecer son la T, la X, esas, ¿sí? Em, y El para PDF, el... ¿Cómo? el PDF estoy viendo justo la unidad 5 de funciones y aparece la Y, la X y la F. Tal cual. Ahora hablamos de qué es la Y y qué es la F. En la salida, lo que suele aparecer es la Y, justamente. Pero fíjense que yo, en el caso anterior, la representé con el símbolo plata. ¿Sí? Ustedes pueden usar el símbolo que quieran. ¿Sí? Ahora, el más común suele ser la Y, o incluso la Z, si quieren. Pueden usar las letras que quieran. ¿Sí? Eh, Ahora, el compañero Gaby mencionó que aparece la letra F. Bueno, letras como la F, incluso la G, la H, suelen ser esas tres las más comunes para darle un nombre al mecanismo. ¿Sí? Son solo eso, una etiqueta, un nombre. O sea, yo acá podría al dorso de la caja ponerle una letra F. Y cada vez que esté hablando del mecanismo F, voy a saber que estoy hablando del mecanismo que hace esto.
que nos dice cuánta plata tenía Josefina a un determinado tiempo. ¿Sí? Si yo veo que aparece la letra F, voy a saber que hablan de ese mecanismo. Porque después podemos tener varios mecanismos y bueno, necesitaríamos ponerle una etiqueta para identificar más fácilmente a uno o al otro y nada más. Esas letras son etiquetas. Entonces, una escritura que suele aparecer mucho es la siguiente. Y nos dice que si aparece la letra F seguida de un paréntesis, ¿sí? Y que, es más, voy a poner la F con el color negro, ¿sí? Así tenemos todo de un color distinto, ¿sí? La función, o el mecanismo F, ¿sí? Si yo a este mecanismo le ingreso el instante de tiempo t, esto que yo dije verbalmente, si quieren de forma simbólica se escribe así. Esto escrito así significa eso. Yo estoy mirando el mecanismo F y le estoy ingresando un instante de tiempo t. Lo que obtengo, ¿qué va a ser? Bueno, nosotros habíamos representado cuánta plata tenía Josefina con el pesos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Esto lo que nos dice es eso, lo que está acá arriba. Nos dice cuánta plata tenía Josefina a un determinado tiempo. Esta escritura nos dice que al ingresar un instante de tiempo t en el mecanismo F, obtenemos la plata, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran esto escrito, algo de este estilo, una letra F, una letra G, una letra H, ¿sí? Las más comunes suelen ser esas, para indicar mecanismos o funciones, eh, y que tiene un paréntesis al lado con alguna letra, ya sea la T o la X. Lo que están aludiendo es eso, va a haber algún mecanismo que le están ingresando algo, y luego de que opere el mecanismo, que haga algo, van a obtener un resultado. Y en nuestro caso era una cantidad de plata, ¿sí? Porque nosotros por ahora no chusmeamos qué es lo que hace el mecanismo. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo y con eso concluimos por hoy, donde van a poder ver un posible mecanismo explícitamente. ¿Qué es lo que haría un mecanismo? Fíjense, tenemos esto de acá. Esta es la pregunta 8 del TP2. Y nos dice, yo vendo motos. Bueno, no vendo motos, pero soy Juan. La fórmula, y nos aparece F paréntesis X. Eso tiene que ver con lo que estuvimos charlando recién. Hay un mecanismo acá, ¿sí? Hay una fórmula, nos dicen, que si le ingresamos X, ¿sí? Hace alguna operación. Fíjense, ¿qué operación hace? Agarra a la X, la multiplica primero por 1500, y después ¿qué hace? Suma 60.000. ¿Sí? Yo estoy siguiendo el camino que haría la letra X al ser ingresada, ¿no? Primero, antes de resolver la suma, ¿qué haría? La multiplicación. Entonces, primero la multiplicaría a esa cosa que ingresó por 1500 y luego le estaría sumando 60.000. Nos dice que esto permite determinar el sueldo mensual que cobra Juan por su trabajo, donde X es la cantidad de motos que vende por mes. Esto es clave. O sea, lo que nosotros le ingresamos a nuestro mecanismo ahora es la cantidad de motos que él vende por mes.
acá. ¿Sí? Y ahora lo que nos preguntan es, o lo que nos dicen, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Fíjense, si al mecanismo F le ingresamos 0, ¿obtenemos 61.500 de resultado? De plata, si quieren, de lo que él va a cobrar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si yo le ingreso 0, donde aparezca la letra X, voy a ingresar el 0. Acá estamos haciendo uso de una fórmula que nos dan. Bueno, 0 por cualquier cosa me da 0. Y esto de acá me da 0, ¿no? Y después hay que sumar 60.000. Bueno, 60.000 más 0 me da 60.000. Entonces, este primero es falso, ¿no? Porque ingresamos el 0 y obtuvimos 60.000. No 61.500. Este no va. Si Juan, pasando al siguiente, ¿no? No vende motos, cobra 1.500. ¿Qué les parece? La misma lógica. La misma lógica, ¿no? Que no venda motos significa que la letrita X tiene que ser 0, ¿no? Si no vende motos es que la cantidad de motos que él vendió por mes fue 0. Entonces caemos de nuevo en lo mismo, que sabemos que si no vendió ninguna moto, tiene un sueldo fijo al parecer de 60.000. Lo que le estarían dando ahí, con ese 1.500 por la cantidad de motos que él vende, es una, si quieren, comisión por cada moto que él vende, que en las concesionarias, sospecho yo, hay algo de eso. Yo no conozco a nadie que trabaje en una concesionaria, o se llamaban así, ¿no? Concesionarias donde se venden vehículos, creo. Em, pero sospecho que tienen algún tipo de comisión por venta, ¿no? Que algún importe en base a la cantidad de vehículos que venden, ¿no? Sumado a un sueldo fijo. En este caso, el sueldo fijo de él parece ser, si no vende ninguna moto, de 60.000, por lo que observamos ahí. Este de acá tampoco sería entonces. Si Juan vende 10 motos, cobra 75.000. ¿Qué les parece? Cobra por comisión y 1.500, sí, me cierro los números. A Gaby le cierra la cuenta. No sean hora. Fíjense, ¿qué dijo Gaby para decir sí, me cierra? Porque si es 1.500 por cada moto que vende, y vendió 10 motos, bueno, la cuenta que habría que hacer no sería que al mecanismo hay que ingresarle 10 motos. Bueno, nos dice que había un 60.000 dando vueltas acá, que se sumaba a 1.500. Y ahora multiplico por lo que sea que vendió él en el mes, ¿no? Que acá en este caso era 10. Y esto sí nos da 1.500 por 10 nos da 15.000. 15.000 y 60.000 se nos hacen los 75 que sospechaba Gaby, ¿no? Esto nos dice que él cobraría 75.000 si vende 10 motos. Entonces este, sí. Bueno, el enunciado nos decía cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, era singular. En este caso la encontramos, uno podría frenar y ya está. Bueno, ya que estamos, digamos por qué este de acá es o no es válido. Y con eso concluimos por hoy. Si Juan vende una moto, ¿cobra 60.000? Si vende una moto, tenía una comisión de 1.500 por cada moto. Entonces vendí una, tengo 1.500 más a mi favor. Y después base, sueldo base, tenía 60.000. Entonces
Claro, 61.500, ¿no? Tal cual. No cobra esto. Sería 61.500. Bueno, bichos como estos son lo más raro que vamos a enfrentar nosotros, casi, acá en Adulto 2000, en Matemática A, cuando hablemos de funciones. ¿Sí? Matemática B, si quieren, les tiro un pequeño adelanto, eh, continúa expandiendo sobre funciones. Y siempre que empezamos matemática B, retomamos por esta unidad de matemática A. O sea, las primeras clases de matemática B siempre están dedicadas a revisitar todo esto. ¿Sí? Después vemos bichos un poco más raros, funciones, ¿sí? Estos mecanismos. Pero fíjense que sin mucha profundidad pudimos más o menos charlar de qué se tratan. Y vieron, no son algo tan raro. ¿Hay mucha simbología dando vuelta? Sí, está la letra F, la X, hay sumas, hay un igual, hay multiplicaciones. Pero si lo miramos detenidamente y pensando en que si aparece una letra F, una G, una H, va a haber, significa que va a haber una caja con una entrada y una salida, vamos a estar bien, ¿sí? No va a haber mucho problema. La clase que viene ya veremos curiosidades, si quieren, y cosas que nos van a interesar estudiar sobre las funciones. Eh, pero bueno, ahora les quiero dar un espacio por si quieren preguntar algo, eh, ya sea sobre lo que vimos. Y esta clase ya tenés que volver a verla. Porque ahora estaba viendo un poco lo que dice el PDF, ¿no? Por arriba, leyendo por arriba. Bueno. Dominio de adquisición, ¿no? Ah, bueno, sí, todavía no charlamos de dominio, de imagen. Lo vamos a hablar muy en detalle la vez que viene. Hoy lo que me gustaba darles era una introducción a esta unidad para que no sientan que es algo totalmente alien, ¿sí? Estamos hablando de mecanismos con entrada y salida, Te ¿sí? dice que siempre al lado de la función va a estar la entrada, ¿no? ¿Cómo? ¿Entrada qué? Que lo que significa la F, que es función de lo que decimos bien, Lo al que lado, significa la F es la etiqueta que le ponemos al mecanismo, ¿eh? al lado de Es un nombre. sí, al lado de la etiqueta del mecanismo, ya sí o sí tiene que estar la entrada, ¿no? Claro, claro. Por Acá al lado de la etiqueta siempre vamos a ingresar la letra o el símbolo que sea que nos está representando la entrada. ¿Sí? porque acá tengo la inversa, tengo una Y es igual a F y la entrada, que está Y igual a F entre paréntesis X. X. Bueno, pero fíjate, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Sí, por eso te digo, está en ¿Por inversa. qué digo que es exactamente lo mismo? Porque nosotros tenemos una igualdad entre dos cosas. Que esté escrito así o que esté escrito así, el orden, si querés, de dónde está ubicado, da igual, porque esto, y si yo lo cambio de lugar, son equivalentes. Mira, si yo agarro este igual y lo pongo acá, y esta Y y la pongo acá, decir esto así o esto así es equivalente. Una cosa es igual a la otra. Ahora, lo que sí nos interesa observar es cuál es entrada, cuál salida, ¿no? En este caso habíamos mencionado que, y encima qué letra nos representa el mecanismo, ¿no? Acá la F, el mecanismo lo puse en letrita negra. La entrada sí la dejé en azul. Lo que sí puse en rojo era la salida. O sea que estas dos formas de escribirlo, está muy buena la observación que haces, porque no es para nada trivial esto, no tiene por qué salir de la intuición de que escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. Nos gusta respetar un orden, y está perfecto. Si queremos siempre decir escribo algo así, igual a lo que sea, y quiero que siempre me aparezca escrito en este orden, está bien, hay que ser ordenados. Pero sepan que estamos diciendo que ambas cosas son iguales. Entonces necesariamente si lo pongo o de un lado o del otro,
Sigo diciendo que son iguales, ¿sí? Lo que nos importa más es identificar qué es cada cosa, ¿sí? Tenemos que le ingresamos una entrada y ¿qué obtenemos? Una salida, ¿sí? Ya sea que esté escrito así acá arriba o como acá abajo. Ah, y eso está representado acá en el primer ejercicio de función, por eso lo comentamos. Acá te muestra así la entrada y la salida del salario. Tal cual. Son expresiones. En realidad dice X es la cantidad de litros de aceite vendido y Y es el salario por árbitro. Claro. Los ejemplos clásicos siempre al inicio son esos, ¿no? Estamos hablando de alguna comisión por venta, entonces nuestra entrada, que sería una cantidad de ventas, ejemplo, y nuestra salida, bueno, estamos hablando de hacer alguna cuenta para saber cuánto cobramos, ¿sí? Ese es el ejemplo más básico, más sencillo con el que se van a cruzar, pero después, si quieren, la vez que viene, vamos a empezar a hablar de que en realidad el concepto de función es un poco más abstracto todavía, ¿sí? Ustedes lo podrían aplicar a un montón de cosas, ¿sí? Nosotros podemos tener de entradas lo que se nos ocurra. Les invito a esperarme a la que viene para charlar un poco sobre eso, solo para que vean que el concepto de función es muy abstracto, muy potente, y nosotros no nos vamos a meter con eso, pero está bueno al menos darle 10 minutos para que vean que es algo sí, muy muy amplio y nosotros nos vamos a concentrar en solo una cosa, ¿sí? Y en matemática B tampoco se van con lo abstracto. Sigue habiendo números, sigue habiendo cuentas. La única distinción es que las cuentas son un poco más, si quieren, raras. Eh, pero más allá de eso, el concepto sigue siendo el mismo. Van a ser cuentas quizás un poco más complicadas que esta, ¿no? Donde tenemos que multiplicar y después sumar. Pero tampoco en realidad van a ser más raras que las operaciones que ya veníamos haciendo. ¿Sí? No, no van a diferir tanto. Entonces, yo siempre con lo que los animo o espero es decirles que matemática A suele ser mucho más compleja que matemática B, ¿sí? En términos de la dificultad general que tiene la materia. Matemática A, como estamos hablando sobre casi las bases eh, de las cuales partimos para construir todo, es por eso que es justamente más complicada, ¿no? Se trata de volver al principio, establecer una serie de cosas sobre las cuales después vamos a trabajar. Entonces, matemática A suele ser bastante más complicada que matemática B. Matemática B va a estar dedicada casi exclusivamente al estudio de esos bichos, de las funciones. Y si uno en el pasaje acá por matemática A puede reconocer que estos bichos no son tan desagradables, entonces muy probablemente en matemática B estemos tranquilos, ¿sí? Así que yo les invito después, si quieren continuar en la siguiente instancia o están decidiendo qué materias pueden llegar a cursar, matemática B no sería una mala opción, ¿sí? Aprovechen que habrían terminado matemática A y continúen con matemática B, ¿sí? Así ya tienen ese concepto un poco más fresco en la cabeza, el de función. Pero bueno, no sé si quieren preguntar algo más o si no por hoy, si cortamos. Por uno no hay problema, que sea la compañera sin explicar. Dale. Todo claro. Bueno, me alegra oír eso, Nora. Los espero ya sea el martes o el miércoles, ¿sí? Yo los invito si pueden a asistir a las dos. Si no pueden, no pasa nada. Pero sepan que el video siempre va a quedar, ¿sí? Yo les invito, si no pueden llegar a venir, al menos vean el video, ¿sí? Por mí ya asistí el martes y ya trataba de hacer los dos trabajos prácticos este fin de Sí, semana. lo digo una vez más por las dudas. Por favor, antes del 27, tengan entregados los dos trabajos prácticos, ¿sí? No esperen al 27. Entréguenlo antes del 27 los dos trabajos prácticos. Llénenlos con los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora. Si se cruzan con alguna pregunta que no saben responder,
o no la responden o la llenan con lo que quieran, pero lo entregan y listo. ¿Sí? Así tienen habilitada la opción de anotarse al examen. No esperen al 27, cosa de si hay algún inconveniente, nos escriben con tiempo y se puede resolver antes de que se cierre la entrega. ¿Sí? Mm. Ok, entonces nos vemos el martes que viene. Dale. Bueno, en ese caso me despido yo también. Nos vemos el martes o el miércoles. Que estén bien.